30 segundos para alcanzar las 9 menos 25, una hora menos en Canarias. Arranca nuestro tiempo de tertulia. Hoy con Alejandro Vara. ¿Qué tal, Alejandro? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Raúl Vilas, ¿qué tal? Buenos días. días. Y Carlos Cuesta, buenos días. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, saludamos también a nuestra compañera Vanessa Vallecillo para destacar en estos primeros minutos, como siempre, lo más interesante de la prensa. Sí, pues vamos a arrancar por el diario El País, que hoy titula: Rubiales presenta su dimisión por el escándalo de sus abusos, decide irse, añade, y ojo al matiz, al cobrar relevancia a sus inadecuados gestos machistas. Huevos de oro, titula su columna en Libertad Digital Juanma Rodríguez, que recuerda que Rubiales ha sido el presidente con el mayor escándalo de la historia del deporte español, el caso Negreira. Y más, para todos aquellos que tengan poca memoria, les recomiendo también el artículo de David Vinuesa en Libertad Digital, donde repasa todos ellos. Son los únicos, por cierto, a los que leo hoy sobre esto en la prensa, junto a Pedro Cifuentes en ABC, que señala que tras una presidencia marcada por escándalos de todo tipo, resulta casi asombroso que Rubiales haya caído por un beso. El beso de la muerte, añado yo, si no fuera porque Al Capone era él. Y aquí otra cuestión. El Mundo titula que el beso fulmina a Rubiales al abandonarlo por fin el poder. Que aquí hay que destacar también que no ha sido hasta perder la protección del gobierno cuando la FIFA, los clubes y algunas territoriales han cambiado de tercio, sobre todo desde principios de semana, que tiene tela. Lo que pasa es que, claro, como nos recordaba ahora nuestro compañero Sergio Valentín, la votación es a mano alzada, que es un detalle que es importante. Bueno, hay más cosas hoy en la prensa. Los columnistas siguen analizando el sentido de este mes que nos espera, esperando, valga la redundancia, a que Feijóo no sea investido. Julio Valdeón en El Mundo escribe sobre la euforia que había en Génova con la llegada de Feijóo, hasta el punto de que se daba tan por hecha la victoria que no tenían un plan B. Así que para él el problema nacional no es tanto que al Partido Popular le falten 4 escaños como que no sepa explicar que escribe para qué diablos los quiere. Va a ser complicado mantener al espectador atento, como escribe Antonio Lucas. Mucho tiempo le parece al columnista estar 35 días volando en círculos y sin pista de aterrizaje. Por no hablar de la última, lo de sentarse con Junts. Una cuestión institucional, decía ayer Borja Semper, pero eso sí, no quieren fotos. Hay quien se pregunta si el argumento de lo institucional no sirve también para Bildu. Pues bien, Génova ha hablado con ABC para aclarar que no se puede comparar a los proetarras con lo que hizo Junts en 2017, pero Bolaño recuerda la razón que para el Partido Popular catalán, por ejemplo, esto es importante, porque es como hablar de la soga en caso del ahorcado. Y ya nos terminamos de volver locos si nos asomamos a Voz Populi, menos mal que tenemos aquí a Alejandro Vara. El círculo cercano a Feijóo asegura que a este diario que no está decidido que vayan a hablar, que todo puede reducirse a una simple llamada telefónica y en cualquier caso que no es lo mismo hablar que negociar. Vamos, que dicho vulgarmente, se han metido en un carajal sin ninguna necesidad. Ellos solos. Gracias, Vanessa. Te escuchamos luego a las 10. Me gustaría empezar comentando, bueno, lo que todo parece indicar que va a suceder nada en unas horas, esa dimisión de Luis Rubiales como presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Se fue Jerry y ahora se va Rubi. Sí, bueno, no lo des tan por seguro, ¿eh? ¿No? No lo des tan por seguro, que este personaje todavía nos puede dar sorpresas. Es evidente que no tiene otra salida, ya por mucho que quiera aferrarse, pero bueno, hasta hace un par de días se comentaba que su idea era dimitir para no dimitir, es decir, esto de ir a la asamblea, decir pongo el cargo a disposición de la asamblea, no sé exactamente en qué fórmula por los estatutos que allí tengan, el caso como él, ya sabéis cómo son estas instituciones semipúblicas, semiprivadas, que son un foco de corrupción y que además el que llega al poder se consigue con un poder que son prácticamente indestructibles. Villares tuvo la tira de años, antes Pablo Porta, que los más veteranos se acordarán de José María García y aquella guerra que tenía con Pablo Pablete. Bueno, Pablito, y entonces él tiene el apoyo de las federaciones territoriales, que son las que cortan el bacalao. Sí, pero no de todas. Que es otra cosa también que merece un comentario, porque que tengan más peso las federaciones territoriales en el fútbol que los clubes, que son los que generan todo el negocio, los que invierten más dinero en cantera, etcétera, etcétera. Bueno, pero al caso, a lo que íbamos, que, en fin, yo creo que ha llegado a una situación que ni siquiera por todos estas peculiaridades de la federación se va a poder resistir, pero ayer por la noche no estaba tan claro que hubiese tomado la decisión definitiva de dimitir y que no vaya a buscar alguna salida de este tipo de yo quería dimitir, pido perdón, pero la asamblea me ha pedido que siga y además tened en cuenta otra cosa, se abre ahora, ya estaba previsto un proceso electoral en la Real Federación, como es año olímpico, creo que se retrasa el 24, pues será el 25, pero vamos, que ya él ya iba a entrar en funciones. Estaban previstas para finales del podría dimitir año. Y si no es inhabilitado, yo creo que cabe la posibilidad también de que dimitiese y se volviese a presentar. De todas formas, fíjate, lo decías tú, se va Geri, se va Rubi
y queda Sanchi. O sea, es que me da lo mismo, ¿sabes? Es que al final, o sea, tienes toda la sensación, y yo creo que además es la evidencia de por qué se le mantuvo durante todo el tiempo en el que salían los escándalos de que se había inflado el sueldo con 36.000 euros para vivienda, de que había destinado dinero de la Federación para fiestas con happy end, orgías, cada uno que le llame como quiera, que tenía montado un chiringuito con cobro de comisiones cruzadas y que además ahí estaba el famoso Gueri, es decir, Piqué. Todo eso aguantó. Dices, porque aguantaba. Era un escándalo con patas, pero aguantaba. La semana, después del famoso beso, comienza con que un señor llamado Iceta, que me da que es ministro y que es catalán y que es del PSC, y que por tanto digo yo que le gustará más el Barça que el Madrid, lo digo de esta manera, va y resulta que dice que ellos no pueden hacer nada y que tiene que ser la Federación la que tome la iniciativa. Que si no lo hace la Federación, ya lo harán ellos. Aclárese, usted no puede hacer nada, pero si no lo hace la Federación, sí. Entonces es que usted puede. Se lo está inventando. Vale. Cuando resulta que la Federación no avanza, sino que avanza en sentido contrario, es decir, retrocede, porque convoca esa asamblea precisamente para afianzar a Rubiales, entonces es cuando resulta que sí que hay movimientos. Y además vemos la retirada de la mano por parte de Pedro Sánchez, vemos que le dejan vendido y que se filtra que lo van a llevar al Tribunal Deportivo Administrativo. Cuestión y competencia que corresponde efectivamente a Miquel Iceta, es decir, nos había mentido desde el inicio. Resumidas cuentas, ellos lo mantuvieron en los peores escándalos y ahora lo dejan caer por el beso en medio de una sesión de investidura. Por lo tanto, ¿qué es lo que le ha cortado la cabeza? El mismo que se la mantenía, Sanchi. O sea, ha decidido el gobierno que deja de darle respaldo. Y la gran pregunta es, ¿por qué en aquel momento lo respaldó? El por qué en estos momentos le quita el respaldo yo creo que lo sabemos todos. Están en una investidura, Pablo Iglesias y Irene Montero ya estaban cargando contra Yolanda Díaz por no ser lo suficientemente dura, Yolanda Díaz coge la iniciativa, la necesita para la investidura, están en un proceso de disputa, no se sabe si va a repetición electoral, y entonces sí. Entonces con el beso hay que dejarlo caer. Pero antes con toda la retaíla no. No olvidemos el silencio de la Federación cuando conocimos el caso Negreira, ¿eh? Bueno, el silencio es escandaloso. Que es escandaloso. Salvo el de Rubiales, que sí que le dio apoyo. Entonces, aquí pasa algo que evidentemente pasa por la mesa de Moncloa. Y evidentemente los mismos que le respaldaban le han retirado el apoyo. Y quien le ha hecho caer, todas estas federaciones, lo estabais comentando antes en el programa, y es verdad, los clubes que no acuden, federaciones que no van, vale, perfecto. ¿A partir de qué momento? A partir del momento en el cual Pedro Sánchez le retira la mano y Miquel Iceta dice que efectivamente van a ir al Tribunal Administrativo Deportivo. Venga ya, o sea, el mismo que mandaba en la Federación, que es Sanchi, sigue de los tres, se habrá ido Gueri, se habrá ido Rubi, pero sigue Sanchi. Alejandro. Sí, no te olvides de Bolaños. Que sí, también bueno, el compañero ayer, de andanzas. y eso yo creo ya fue lo definitivo. Si teníamos dudas de que lo iban a echar o no echar, o si iba a ir o no a ir, cuando aparece Bolaños digo, ya está sentenciado. Vamos a ver, es cierto que hay 200.000 razones para que un señor como este, un señor como Rubiales, no estuviera al frente de la Federación, pero 200.000. Además, 20... Con lo cual, perdón Alejandro, tiene que haber 201.000 para que esté. Efectivamente, pero en el momento, ¿por qué en el momento en el que ha ocurrido lo que ha ocurrido, por qué Pedro Sánchez le retira el apoyo? Cuando todo el mundo sabía, por lo menos lo que decía él, que se llevaban muy bien, que ha pasado por encima de todas las tormentas, que el tema de Arabia Saudí no tiene venta por ningún lado, y allí que nos fuimos a la Supercopa de España, dice, pero por favor, y este señor ahí seguía, y encima, claro, que trascendían los pelotazos, las comisiones, lo del amigo del Barça, dice, bueno, había relato, ahora con el tema de el beso, había relato para fumigárselo. Le viene relato, quiero decir, el relato feminista, ya lo estamos viendo. Le ha venido muy bien ahora a Pedro Sánchez en este mes de impasse que tiene Feijóo para intentar, no sabemos muy bien el qué, pero bueno, intentar, tiene el foco. Ahora Feijóo durante este mes. Ahora directamente ya lo tiene estrictamente el señor, de momento el señor Rubiales, vamos a ver lo que dura. Por lo tanto, había relato, está sentenciado. Yo, lo que dice Raúl, me gustaría que no ocurriera, pero está sentenciado. No, está sentenciado. Fumigado, y está fumigado. Porque si no dimite lo van a inhabilitar, eso es evidente. Es un problema político. Nadie, es un problema político, nadie en este pero ojo país, que todavía puede... Nadie en este país, ni instancia, ni institución, ni empresa, ni nada de nada se resiste a Pedro Sánchez. Algún pacto B tiene que haber, porque este señor tiene demasiada información de todas las cosas que han ocurrido por debajo de los pies de la Federación, lo sabe todo, sabe lo de Negreira, sabe lo de Cantalejo, sabe lo del Barça, lo sabe todo eso. Eso lo sabe.
Y evidentemente si se le mantenía, algo tiene que ver con eso. Claro. Porque era un escándalo andante lo de este señor. Es el prototipo paradigmático de la beautiful socialista, total, de las fiestas. No es descartable que haya coincidido con Tito Berni en algún sarao. Tito Berni era un aprendiz. Habláis del oportunismo político que rodea este caso. No sé si habéis tenido ocasión de leer el tuit que puso anoche Santiago Abascal. Lo reproduzco en cualquier caso. Dice, porque me da la sensación de que es el único que se ha enterado de qué va esto. Dice: Rubiales dimite por groserías impresentables. Se refiere a ese beso, entiendo que también al obsceno gesto en el palco. Dice, porque pedir perdón no es suficiente, como dijo Sánchez. Sánchez ha puesto a centenares de violadores en la calle, no dimitirá. Cuando algunos de esos violadores escarcelados ataque a una mujer, a lo mejor pide perdón. Ojalá le recordemos de forma contundente que eso no es suficiente. Es que parece que es el único que ha entendido, insisto, la politización que está haciendo. Es que han tenido una oportunidad de oro con la conducta impresentable de este patán de reivindicar otra vez su ley del sí es sí, porque ahora entramos en que se vea claramente que ya no hay la diferenciación entre abuso sexual y agresión sexual. O sea, esto antes de la reforma, pues yo no sé si tendría vía penal. Ahora sí, porque se considera cualquier delito una agresión de cárcel sexual. Por el beso, pero en cualquier caso... Entonces, ojo, porque si la Fiscalía actúa, y de acuerdo con la ley, y sobre todo la afectada cuando declara ante la justicia, pues dice que se sintió violentada y demás, puede ir a la cárcel. Rubiales, no puede, la condena es de 1 a 4 años. Sí, si le ponen una condena mayor de 2 años, ingresará en prisión. Es verdad que se han presentado varias denuncias ante la Fiscalía, pero lo que yo tengo entendido es que tiene que denunciar ella, tendría que denunciar Jennifer Hermoso para que tuviera recorrido. Bueno, en las últimas horas también se está rumoreando que parece que ya está dispuesta el procedimiento este famoso Biogen, en caso de que se observe que ella ha hecho movimientos pero no quiere denunciarlo por una cuestión de coacción, cosa que podría ser interpretada por el comunicado de FootPro, cuidado, sí podría cogerlo la Fiscalía. O sea, es un procedimiento un tanto extraño, pero actuar sí, de oficio. Actuar de oficio, pero sí se podría lanzar. Ahora, yo me imagino que como está la bola de lanzada, yo no descartaría que la propia jugadora efectivamente diera un paso hacia adelante, porque el primero ya lo ha dado. Es decir, supuestamente ella respaldó las actuaciones de FootPro y FootPro dijo que esto era impresentable, que había que tomar las medidas. Si es impresentable hay que tomar las medidas porque tú te has sentido violentada. O sea, solamente cabe esa explicación. Si tú le pides a la Federación que active el protocolo ante agresión sexual, es que consideras que fue una agresión. Por lo tanto, lo coherente es ir a la justicia ordinaria y también denunciarle. El de Santiago Abascal dice cosas que son ciertas, claro, y hay cosas que son impresentables y de lo que está ocurriendo en este país. Efectivamente, la misma gente que está en estos momentos rasgándose las vestiduras por el beso, que yo no le quito importancia, pero es un beso, no es una violación, no se escandaliza efectivamente porque haya rebajas de penas para más de 1000 violadores y tengas un ejército de casi 150 violadores dando vueltas por las calles que creo tener la evidencia de que no daban besos. Entonces, esto es una cosa de una falta de coherencia, de una falta de respeto, para empezar, por las víctimas de ese tipo de agresiones tremendo. Y claro que están haciendo ellos ahora una campaña en la cual están igualando un beso a lo que toda la santa vida se había considerado agresiones de violación. Y evidentemente tiene que haber una graduación penal. No es lo mismo un beso que una violación, evidentemente. Es que este caso, no sé cómo lo veis vosotros, pero yo creo que retrata a muchos. Por ejemplo, también a los clubes, que ahora parece que le están retirando su apoyo a Luis Rubiales, pero lo mencionaba antes Alejandro. Cuando Luis Rubiales, siendo presidente de la Real Federación, llega a un pacto con Gerard Piqué, en activo en ese momento, para llevar la Supercopa a Arabia Saudí, los clubes callan. ¿Por qué? Porque trincan. Exacto. Los clubes callan. Y ahora, y ahora que llega Arabia Saudí con mucho dinero, quitándolo jugadores a los clubes de España, entonces se quejan. Y ahí creo que Raúl Vilas tiene algo que decir. Y la Federación se calla. Y la Federación se calla. Es que este caso retrata... Que ya no son viejas glorias. Retrata mucho de lo de Arabia Saudí, que fue una vergüenza nacional, porque fue una vergüenza nacional, te guste o no el fútbol, que se lleven ahí dos señorines, es decir, nuestro amigo Rubiales y su amigo, el del Barça, el Piqué, que se lleven ahí. Es que se cayó también la prensa deportiva y no deportiva, miró para otro lado. ¿Vosotros recordáis lo normal es que hubiera habido una campaña, una reacción, una crítica feroz contra esa decisión? Y no, es que vamos a reforzar el papel de la mujer en Arabia Saudí, porque es que lo necesita, es que ese país lo necesita, y ahí vamos nosotros. Además, y se invitaban a periodistas y todos sabemos lo que pasó, y todo el mundo miró para otro lado. Aquí hay una cuestión, ya lo que dices, que es literalmente así, pero hay una cuestión de ilegalidad.
O sea, dentro del espacio comunitario no está permitido que un Estado dé ayudas de Estado a compañías, y los clubes son compañías a todos los efectos, independientemente de la forma societaria que tengan, no está permitido porque pasa a considerarse una práctica anticompetencia y se llama ayuda de Estado. Los Estados no pueden ayudar, y lo definió perfectamente Florentino Pérez cuando dijo aquello de son clubes Estado. Es que es verdad. Son clubes que están entrelazados con presupuestos de estados enteros. Nos están robando el fútbol. Los Yeri, Rubi, Sanchi y compañía les da olímpicamente lo mismo y te lo están mangando no con una práctica que sea legal, es una práctica ilegal. El presupuesto de un estado no puede estar detrás de un club, no puede estar detrás de una empresa, no puede estar detrás de ninguna sociedad, ni deportiva ni no deportiva, porque entonces tú tienes una competencia absolutamente desleal. Un club intenta competir con su cantera, con su gente, con las aportaciones de sus socios, y el otro ¿con qué? Con el presupuesto. ¿De qué? De un país que tiene el petróleo detrás. Oye, maravillosa, una competencia perfecta. Nos lo están robando y Rubiales no ha dicho ni mu. Y la Superliga, que era un intento de solución frente a eso, el conseguir incrementar los ingresos de determinados clubes para competir contra una ilegalidad, fue atacada. Y el primero que se puso a favor de atacarla fue el querido amigo Rubi. O sea, estamos en todo un mejunje que tiene un tufo, pero un tufo a dinero procedente de países árabes de muchísimo cuidado. Es que, en relación con lo que decía antes de las federaciones, habría que plantear qué hacer con estos organismos. Totalmente. Porque ya no es solo a nivel interno, es que son filiales de organismos supranacionales como la UEFA y la FIFA, que no hace falta que empecemos a recordar el reguero de escándalos de corrupción. ¿A qué huelen cada son una nidos de corrupción. Sin ir más lejos, hay que recordar Entonces, que Luis Rubiales es vicepresidente de la UEFA que no se ha pronunciado, Claro. a diferencia de la FIFA. Sí. Tienen un entrelazado de cargos. Yo entendería que existiese una federación que se dedicase exclusivamente pues al fútbol amateur, a la formación de chavales, a crear campos para los niños, pero el fútbol profesional son clubes privados y yo creo que ahí la federación no debería meter sus manos y debería estar completamente fuera del negocio, porque no puede ser que una institución que tiene el aval del Estado, y es pública, aunque luego funcione de acuerdo al derecho privado. No, para ingresar es privada, sí, y para operar y tener influencia es pública. Se convierta en en negocios particulares, porque también habría que ver muchas cosas en todos los que pululan alrededor de la federación. Y, por ejemplo, el poder del presidente de la federación, ¿por qué tiene a todas las federaciones territoriales detrás? Porque los pone él y los alimenta a base de dinero. Por no hablar de los casos de corrupción en las federaciones autonómicas que hemos visto años atrás. Y por no hablar de Roures, que al final todo nos lleva al Barça. Al final es que la historia es la que es la televisión, quiero decir, y los contratos de transmisión de partidos, y es que el fútbol mueve tanto dinero, tanto, que es normal que se produzcan este tipo de cosas. Lo que pasa es que no hay contrapoderes, no hay regulaciones, no hay organismos que lleven esto por el sendero que se tiene que llevar. Y ocurren los escándalos de que un señor como este, del que estamos hablando ahora, beso o no beso, que eso es... haya estado 5 años haciendo todo lo que ha hecho, 5 años en ese cargo. O sea, eso es lo que no tiene por dónde cogerlo. Dicho de otra manera, el mundo del fútbol mueve tanto dinero que un 3% da para muchos. Sí, para muchos. Villar estuvo 30 y acabó en Soto del Real. Es verdad que solo estuvo una semana en la cárcel, pero o sea, fueron 30 años en la Hizo el programa intensivo. Si tú nombras a quien vota, pues puedes estar... Y yo creo una que semana por 30 años. NBA y Soto del Real. Y yo creo que Rubiales, si no hubiera sido porque políticamente a Sánchez le ha interesado, habría estado otros 30 años. ¿No? Fíjate la carrera que llevaba. Es imposible derribarlos. Una vez que hecho. llegan al poder, son no hay quien los quite indestructibles. de ahí. Yo repito que hemos estado hablando mucho del Barça-Gate. El Barça-Gate tiene una connotación evidentemente política. Hay una comunidad autónoma que quiere exhibir en todo el planeta que es que ellos son un país y una república oprimida y toda esta cantinela. Ese club es el Barça. Todo lo que ha ocurrido tiene un tufazo a beneficio del Barça y evidentemente en la federación se sabía. Y a partir de ahí, qué casualidad que se corre un manto enorme, espeso, oye, y se levanta por un beso en mitad de un proceso de decisión de quién va a ser presidente o de posible incluso repetición electoral. Venga ya veremos quién es el sustituto, pero vamos. Recordaba el otro día que Miquel Iceta, que tanto se rasga las vestiduras ahora mismo, cuando conocimos el caso Negreira, insisto, ministro de Deportes del Gobierno de España, dijo que quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. Esto después, insisto, de que el FC Barcelona, uno de los clubes más importantes de España, pagará durante 20 años 7 millones de euros al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Y esa es la reacción
del ministro de Deportes. Bueno, en fin, vamos a ver qué sucede. En cuestión de horas vamos a salir de dudas. Vamos a comentar otros asuntos de la actualidad. Hoy termina el plazo para la constitución de los grupos parlamentarios, aunque se oficialice el próximo lunes en esa reunión de la mesa. Hablamos antes con el letrado de las Cortes, con el señor Manuel Fontecha, en relación a esa maniobra para cederle diputados tanto a Junts como a Esquerra por parte del Partido Socialista y por parte de Sumar. Dice hoy, por ejemplo, El Mundo, el PSOE sortea hasta 3 normas para dar grupo y más dinero a Puigdemont. No sé si creéis que a Francina Armengol se le está poniendo cara de Carmen Forcadell. Hombre, yo creo que no, yo creo que está claro que la cara ya la tenía antes ya la traía para el puesto, porque la han puesto ahí por algo. O sea, no tiene vergüenza ninguna una señora como ella, que ha sido presidenta de una comunidad de la que su votante la acaban de echar. Es que a esta señora no la han renovado al frente de la Comunidad Balear, al frente de la presidencia. La han echado por muy diversos motivos. Si antes hablábamos de los de Rubiales, imagínate los de esta señora, no ya solo de las menores protegidas y la persecución del castellano y partidaria del referéndum sobre la corona para la República, todo en contra de que sea ahora mismo la tercera autoridad del Estado. Pues es la tercera autoridad del Estado y ahí la tienes, que ni siquiera había sido diputada hasta el momento, que no sabe, tiene que preguntar dónde está el cuarto de baño, porque no conoce las Cortes, la carrera de San Jerónimo, nada. Y la primera providencia es lo de las lenguas en el Congreso, que se lanza sin haber consultado con nadie, no ya con los grupos, ni siquiera con los letrados de la Corte. Oiga, señora, que eso no se puede hacer si no cambiamos el reglamento. Se lanza, luego plega velas. Sí. Ahora el siguiente paso es el siguiente paso es lo de los grupos parlamentarios, que está cogido por los pelos la información que saca hoy El Mundo, dice es que se saltan todos los de porque es que solo tienen 7 diputados y necesitan 15. Ya no hablemos de lo de los votos, que no llegan al 15% para nada en ninguna de las... Ni por circunscripciones, ni el 5% nacional, que dicen, no, y ahora cada diputado se lleva sus votos. Es que ni siquiera... No solo no se plantea una reforma de la ley electoral para intentar reforzar a los partidos nacionales y evitar que haya esa dependencia, sino que se pisotea el reglamento y se cometen fraudes de ley evidentes para regalarles grupos parlamentarios que según la ley y según el reglamento no les corresponden porque no cumplen los requisitos. Hay una práctica que a mí, tú lo destacabas antes en la entrevista con el letrado de las Cortes, que a mí me preocupa mucho, porque de todo el abanico que hemos visto histórico en maneras de retorcer esta normativa para conseguir dar agrado siempre a los separatistas, siempre, y que yo sepa, 350 diputados son 350 diputados. Eso significa que si tú le das agrado dentro de esos 350 diputados a los separatistas, se lo estás quitando a lo que por voto y por representatividad se ha dado a los no separatistas. Si estos señores van a tener más tiempo de intervención porque pasan a tener grupo propio, significa que se lo estás quitando a los constitucionalistas. Lo digo por si alguien se le ha pasado por encima, 350 son 350, son cerrados. No engordan, no se incrementan, no tienen descendencia dentro del Congreso, no, siguen siendo 350. Por lo tanto, se lo quitas al constitucionalismo. Pero es que la fórmula por la que se ha optado es la de considerar circunscripción electoral Cataluña. Hombre, en mitad del momento en el que estamos, que la fórmula de trampear sea vamos a empezar a considerar que Cataluña es una circunscripción en sí misma y que tiene poder de elección de diputados por sí misma, hombre, el tufo no es que lo tenga, es que parece una bomba fétida. Hay una política detrás evidente. Vamos, o sea, es obvia cuál es la trampa que se ha elegido y es una trampa de reconocimiento de determinadas cosas que no le corresponden. Oiga, usted tiene 4 provincias, punto, se acabó. O sea, ahora nos hemos cargado también las provincias porque ha llegado Catalonia. Es que ojo con lo de las lenguas, porque más allá de la caricatura de Vizcaíno Casas, de las autonomías, el precedente más parecido que hay de una cosa así sucedió en Yugoslavia, donde todos, y de hecho fuera de las instituciones, hablaban serbocroata, pero el primer parlamento donde se pusieron traductores y los serbios hablaban el dialecto lo más diferente posible a los croatas, los eslovenos y tal, fue en Yugoslavia, y ya sabemos cómo acabó. Que estas cosas parece que son pura tal, pero que tienen una carga política enorme, porque lo que se pretende visualizar es que España no es una nación. Y no sé si hay eso es gravísimo. No sé si hay Partido Popular y Vox también han enfocado mal ese debate, porque lo han enfocado desde el punto de vista de la logística, del dinero que supondría, precisamente... Tiene una carga de profundidad tremenda. Yo me suelo repasar todos los textos que se presentan, porque la verdad que suelta cada barbaridad los grupos parlamentarios en los textos que presentan, PNLs, PLs, etcétera. Lo que están diciendo es mentira.
Las lenguas que son lenguas cooficiales, no son oficiales, no son de obligado conocimiento, sino de derecho de utilización, así las define, así las regula la Constitución española, ya se podían utilizar en el Congreso de los Diputados. Si tú tenías un montón de propuestas que te llegaban, las mirabas, y la una estaba en vascuence, la otra estaba en catalán, la otra estaba... Evidentemente, oiga, ¿usted quiere que eso tenga repercusión? Bueno, pues tradúzcala y utilízala en una lengua que la comprendamos todos. Pero ya se podían utilizar. De donde se va a quitar ahora, porque dicen, no, vamos a tener el derecho de hablar en vascuence, ¿vale? Ergo, como el resto de la Cámara, quitando 2 o 3, no les van a entender, evidentemente usted no ha generado un derecho, ha generado una prohibición, la prohibición de entender lo que usted está diciendo. Pero todo eso... El único punto en el cual se desarrolla ahora es en aquel en el cual todo el resto de diputados necesitaban entender lo que se les estaba diciendo. Porque toda la documentación y toda la presentación de PNLs, proposiciones no de ley, PLs, proposiciones legislativas, etcétera, todas se podía hacer ya en esas lenguas. Entonces es mentira lo que están diciendo. Lo que han hecho es bombardear lo que dice Raúl, la utilización de un símbolo, que es un símbolo de unidad, porque todos nos entendemos en el Congreso, que es una asamblea nacional, nos entendemos en una lengua nacional. Ergo, ustedes no son nación. Ese símbolo lo han quitado. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Se han equivocado los dos, Vox y PP, que si el coste de los pinganillos, que sí. Sabemos que es una barbaridad. Pero la esencia de esto es un ataque a todo lo que nos une como españoles. La esencia no es cuánto va a costar el pinganillo. O sea, claro que es una barbaridad el coste, pero que lo importante no es eso. Lo importante es que están destruyendo todos los símbolos de unidad nacional. Y dejará de ser, el idioma español dejará de ser idioma oficial. Totalmente, dejará de ser pasará a ser oficial, cooficial, igual es que que ya las lo otras. están diciendo, claro, ya lo están diciendo la gente de Junts, oye, que directamente no, el español idioma oficial en Castilla, si es que lo están diciendo insistentemente. Es cierto, estamos ya en la España plurinacional, si es que al final dices, si es que ya estamos en eso, ya solo falta la amnistía y nos hemos cargado. Eso se iba a preguntar. Claro, y nos hemos cargado toda, la Constitución, la transición, todo el Estado de Derecho. Por la vía de la interpretación. Y lo más grave es que en esta cuestión tenemos que cambiar un poco también el esquema mental, porque seguimos interpretándolo muchas veces como que la izquierda lo hace por una cuestión de conveniencia para llegar al poder. Y es más grave, es que la izquierda ya ha asumido desde el punto de vista ideológico que es un Estado plurinacional. Pero bueno, pues de Sumar y Podemos ya no hace falta decirlo, pero incluso en el PSOE actual, el PSOE sanchista, como le llamamos, ya ellos también se han creído eso. Entonces, claro, una nación con que solo la respalda la mitad de la nación y sin ni siquiera tener el consenso básico de lo que somos, pues está muy complicado el futuro, muy complicado. Año, en la famosa mesa de diálogo dibujaron sobre un golpe de Estado, que es lo que en realidad sucedió en 2017, un conflicto político, con lo cual a partir de ahí todo lo demás, el alivio penal con el que se refiere a amnistía, en fin, de cabeza. Pero eso cuando Pujol planteaba, lo del pacto por la corona, era su esquema de cómo quería la España, el pacto por la corona, que se sumó luego Maragall con lo del federalismo asimétrico, y ya decían alguna gente del PSC, el pacto por la corona sí, pero nos sobra la corona, porque también somos republicanos, no nos engañemos. Pero me llevo la corona. Dice, pero es que ahora estamos ya en esto, pero es que ya no solo mental y políticamente estamos ya metidos en la España plurinacional. Esa historia parece que ya no hay quien la frene y se ha asumido como una realidad. Que evidentemente le tenemos que presuponer que en tema constitucional sabe más o menos lo mismo que en el resto de materias, ya ha pasado incluso del término plurinacional al término pluripaís. A ver, ella no lo sabrá, pero jurídicamente país supone una reivindicación directa y va en el término de la soberanía. Es decir, ellos efectivamente ya han asumido que el pluralismo político tiene una derivada que toma ya en una plurinación, y dices, ¿pero qué tendrá que ver? ¿Pero qué estás diciendo? Es la cuestión de la soberanía. Claro, efectivamente. Es imponer que la soberanía ha sido fraccionada. Son los pueblos... Exacto. A partir de ahí desarrollas esa supuesta interpretación que es totalmente contraria al artículo 2 de la Constitución. En el artículo 2 de la Constitución se dice que es una patria indivisible, la española, y se dice que lo que se reconoce es el derecho de autonomía a las regiones y nacionalidades. Derecho de autonomía. En ningún momento ellos hacen un cambio, que es una forma de retorcer la Constitución alucinante. Dicen, no, reconoce el derecho de nacionalidad a las autonomías y regiones. Oiga, me acaba de cambiar toda la frase. Pero es que además sin pasarlo por el Parlamento, sin pasarlo por un referéndum. Con dos narices. La soberanía nacional no la puedes disociar de que todos seamos ciudadanos libres e iguales ante la ley. Exacto. Porque si te cargas la soberanía nacional, dejamos de ser ciudadanos libres e iguales ante la ley y te cargas la democracia, que es lo que deberían insistir más el Partido Popular y Vox, que aquí la cuestión de fondo es que esta gente detesta la democracia. Su gran enemigo es la democracia, las reglas,
reglas, el Estado de Derecho. Pero fíjate, ahora que dices que tienen que insistir, es cierto, yo creo que las fuerzas del centro-derecha tendrían que insistir, pero hemos pasado una campaña electoral en la que de este asunto no se ha hablado nada. Del tema plurinacional no se ha hablado nada. ¿Se ha hablado de alguno? Bueno, sí, pero vamos. Están pensando en negociar con Junts. Bueno, vamos a hacer una pausa y enseguida comentamos otros asuntos. Antes vamos a recomendar como cada día Colacel. Bueno, pues en este caso para los que son hoy protagonistas en casi todas las portadas de los periódicos, para Álvaro Martín. Un minuto para alcanzar las 9:20, una hora menos en Canarias. Hasta allí precisamente nos trasladamos. Estamos en tertulia con Raúl Vilas, Carlos Cuesta, Alejandro Vara, y desde este momento incorporamos a la mesa de análisis a David Toledo, secretario de organización de Coalición Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días a usted y a todos los que nos escuchan. Bueno, comentaba antes de la pausa, para contextualizar un poco la entrevista, la llegada masiva de pateras a las islas en los últimos meses. No sé si tiene constancia de que haya llegado alguna más esta pasada noche, en las últimas horas. No, hasta el momento no tengo constancia de nada más. Sí es cierto que en agosto han llegado 2.283 personas, lo que supone un 21% más que el agosto del 2022, que ya había batido récord, y una situación que hay que trabajarla, hay que pararla ya, pero hay que pararla entre todas las comunidades autónomas y entre el Estado español, que al final es el que tiene las competencias en materia migratoria y que está mirando para otro lado y dejando a Canarias una vez más solas ante este gran problema. ¿A qué creen que obedece en este caso este verano el saldo migratorio? Bueno, la ruta canaria tiene dos vertientes, ¿no? Por un lado tiene la vertiente de Marruecos y todo el Sáhara Occidental, y por otro lado tiene la vertiente de Senegal, Gambia y todos esos países. En este agosto se ha activado esa segunda vertiente, la vertiente que tiene que ver con la crisis que está viviendo Senegal, ¿no? Ahí hay una crisis tremenda ahora de los alimentos y de trabajo para los senegaleses, y están saliendo a tirarse al mar y a buscar un futuro mejor. Al final ellos lo que quieren es llegar a Canarias como lugar de paso, porque tienen todas por así decirlo, sus recursos o sus familias o sus objetivos en Europa, concretamente en África, en Francia y en países de la Europa central, y esto lo utilizan como un lugar de paso. El problema es cuando no existe el reparto o esa solidaridad compartida entre las comunidades autónomas, y el problema es cuando existe un enfrentamiento entre competencias entre los países de África y el Estado español, y en ese enfrentamiento de competencias muchas personas mueren en la ruta. Por ejemplo, llevamos 18 muertes a lo largo del año de jóvenes que se han tirado al mar. Estamos convirtiendo el mar en un cementerio de africanos, y eso no puede ser. Además, tengo entendido que este año, a diferencia de años anteriores, que normalmente esas travesías no solían durar más de 24 horas, en caso de llegar a Canarias, este verano vemos travesías que superan la semana, con el riesgo claro que ello conlleva, porque proceden de países que están más al sur de África. Sí, lo que le decía, hay dos rutas. La ruta de Marruecos y el Sáhara Occidental, esos dos países cuando salen llegan a las islas de Lanzarote, de Fuerteventura o de Gran Canaria, y entonces duran menos tiempo. Pero la segunda ruta que se ha activado ahora, que es la de Senegal y la de Gambia, llegan a las islas más orientales, al Hierro, a Tenerife y a La Gomera. Y ahí se te puede tardar una semana, 10 días, 12 días, o desaparecer, como hemos tenido lamentablemente noticias de embarcaciones, porque cuando van a esas islas ya no van en pateras, no van en cayucos, van en lanchas neumáticas, que totalmente desaparece, se las traga al mar o se pierde, o no sabemos qué es lo que ha pasado. Es un problema que no es de Canarias, que es del Estado español, y aquí además es un problema que es de Europa, y Europa también tiene que poner cartas en el asunto. Pero los que aquí vivimos nos encontramos con una realidad que es que parece que quieren que Canarias se convierta en una cárcel de migrantes, ¿no? Por eso de la posición geográfica somos islas rodeadas de mar, y mientras estén aquí y no haya un reparto solidario, pues no pueden escapar, ¿no? Es como que el mar fuese un símil de barrotes en una cárcel, y no podemos, porque tenemos una presión interna bastante grande. Ahora precisamente quiero comentar eso, pero antes de ir a detalles más concretos, precisamente para contextualizar esa situación y esas demandas que plantean ustedes, ¿qué procedimiento se sigue desde que rescatan una patera en aguas españolas? Cuando llegan aquí a tierra, cuando es rescatada o llegan por sus propios pies, porque la mayoría no son rescatadas, estás en la playa con tu familia, llega una patera, se bajan, y las personas que han llegado en esa patera se echan a correr, y si los coges bien y si no se pierden por las diferentes islas corriendo. Es una imagen bastante agresiva de ver, ¿no? Entonces, el procedimiento, si llegan y son cogidos por los responsables de la policía local, Guardia Civil, Nacional o Cruz Roja, luego lo llevan a centros de
internamiento, que deberían estar allí 24 horas, como marca la ley, para después ser repartidos a lo largo del territorio español. Pero la realidad es que no pasa eso. Por ejemplo, nosotros hemos vivido en la pandemia una imagen devastadora en el muelle de Arguineguín, que dio la vuelta al mundo, en donde los migrantes estaban al sol, hacinados, más de 3.000 migrantes durante más de una semana, sin carpas, sin nada. Es que Canarias no está preparada para que vengan migrantes. Bueno, ninguna comunidad autónoma, ningún país está preparado para que vengan migrantes. Por tanto, nosotros hemos pedido en reiteradas ocasiones que los acuartelamientos militares que en Canarias no se usan puedan ser transformados en centros para que los migrantes puedan estar allí el tiempo que marque la ley para después ser repartidos. Pero el Estado español siempre se ha negado a que los cuarteles tengan este uso y siguen cerrados a cal y canto, sin darles uso ninguno, y mientras los migrantes, pues cuando vienen y se instalan una serie de carpas de plástico, y los que puedan estar a la sombra bien, y los que puedan estar al sol, pues están al sol. Son imágenes tercermundistas totalmente. Ayer la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno canario se reunió en este caso con ACNUR, porque preocupa además el hecho de que la mayoría de los inmigrantes que están llegando son menores, son niños. Sí, son menores no acompañados, que cuando llegan aquí incluso el reparto es más complicado, pero nosotros insistimos en que es una competencia del Estado español, y el Estado español no trabaja en la revelación, en la derivación, en las condiciones que dice la ley, que tiene que haber un reparto solidario entre comunidades autónomas. Simplemente hay un silencio manifiesto, y tratan a Canarias como si Canarias fuese una cárcel de migrantes, y mientras que aquí no pueden ir a otro lado. Pero es que eso no es lo que dice la ley, y nos tienen totalmente desamparados. Una pregunta más antes de repartir juego con mis contertulios. La gran llegada de Menas es uno de los motivos, sin lugar a duda, por los que ha remitido una carta a ustedes al ministro Escrivá pidiendo que se cumpla, que de alguna manera está aludiendo usted a ello, ese acuerdo alcanzado en la conferencia de presidentes de marzo de 2022, de hace poco más de un año, para el reparto de inmigrantes. Pero entiendo que no han hallado respuesta y que la situación sigue igual. No hay ningún tipo de respuesta. Le digo, parece que lo que pretende el actual gobierno en funciones del Partido Socialista es que esto se convierta en una cárcel migrante, como ya lo fue, por ejemplo, las islas griegas y más allá. Este no es un problema nuevo para Canarias. Nosotros llevamos muchos años combatiendo o trabajando en este problema, y siempre hemos estado solos. De ahí que, por ejemplo, en las actuales negociaciones del Estado para una eventual investidura, nosotros hayamos puesto esto como una línea roja. Primero, aquí tiene que haber una solidaridad compartida, y segundo, en todos aquellos asuntos que tengan que ver de reuniones, comisiones bilaterales entre Marruecos y el Estado español, Canarias tiene que tener un representante en esa mesa. Nosotros no nos pueden estar informando de los acuerdos que se toman sin nosotros estar presentes, porque nosotros al final somos un actor más que perjudicial y más que perjudicado, y un actor que es protagonista en este juego, tanto en la explotación de los recursos naturales como la apropiación de las aguas de Canarias, que en el 2020, en plena pandemia, el Parlamento de Marruecos sacó 2 leyes unilaterales para anexionar aguas, y el Estado español no ha dicho nada. Y 3, lo que es más importante aún, la inmigración, porque con la inmigración están habiendo vidas humanas en medio del mar, y nadie está haciendo nada, ni nadie nos está dando respuesta. La tienen ya mis contertulios. Sí, ¿qué tal? Carlos Cuesta. No, yo le quería preguntar por 2 cuestiones, que además una de ellas la ha tocado ya con el tema de la investidura, pero que usted habla mucho de la solidaridad posterior en el reparto, pero yo considero que previamente aquí hay una cuestión de la que no se habla y que en otros países sí que se habla, y es que la distancia, usted lo decía, no es una ruta corta de Senegal a las Islas Canarias, en más de 1.500 kilómetros, y eso en línea recta, evidentemente por recorrido marítimo es más. Eso no lo hace una patera, eso no lo hace un cayuco, es decir, tiene que haber algún buque remolcador. Y entonces ya vamos a una cuestión que es absolutamente ilegal, y así lo tiene reconocido la Unión Europea, pero contra la que no se está actuando, que es el tema del arrastre a través de mafias que trafican con gente. Y tampoco veo que se esté tomando ni que se esté pidiendo ninguna acción contra eso. Es decir, una cuestión, evidentemente, una vez que ya están, lógicamente no vas a vivir a espaldas de una persona que ha entrado en tu país, tenemos nuestros convenios de derechos humanos y hay que cumplirlos. Pero antes de entrar, a lo mejor se podría reclamar algún tipo de acción para que eso, que no son cayucos, sino que son barcos de mafias que están arrastrando a
a los cayucos y posteriormente, efectivamente, los inmigrantes se montan en el cayuco y el último recorrido lo hacen en la patera, pero no 1.500 kilómetros, eso no hay quien se lo crea. Yo no sé si ustedes van a reclamar algún tipo de acción en eso. Y lo segundo, por decirlo muy rápido, vamos a ver, hemos visto a Coalición Canaria, y perdóneme el verbo, pero juguetear con que yo me abstengo, no, a lo mejor sí, luego le doy el sí al PP, pero a lo mejor también le doy el sí a Pedro Sánchez. Hombre, la situación yo creo que es absolutamente estructural, es decir, a ustedes los están machacando. Y usted lo ha definido perfectamente, los quieren convertir en una especie de trastero, que es inhumano desde el punto de vista de trato a los inmigrantes e inhumano, por supuesto, desde el punto de vista del trato a ustedes. Entonces yo creo que el tipo de trato que se les está dando en algo que es estructural en la política de inmigración de la izquierda, Partido Socialista, Sumar, Podemos, etcétera, a ustedes los van a estar destrozando. Entonces no llego a entender muy bien ese, bueno, lo mismo me abstengo, bueno, sí a ustedes, pero a lo mejor también a Pedro Sánchez, cuando es evidente que es estructural, porque llevamos muchos años así. Sí, estoy totalmente de acuerdo con el análisis que plantea usted. Aquí se trata de hacer una política preventiva y no una política correctiva. No hay que poner la tirita cuando tienes la herida, sino hay que poner las medidas necesarias para que no exista una herida. Y eso es lo que también le hemos reclamado, por ejemplo, a Pedro Sánchez en varias ocasiones, ¿no? Recuerden ustedes aquella famosa cena con el rey de Marruecos, cena secreta, que a posterior hubo una especie de carta filtrada. Nosotros aún no sabemos qué es lo que se habló allí, porque principalmente los temas que se fueron a hablar en ese momento eran temas que afectaban a Canarias en cuanto a la explotación de los recursos naturales, o en cuanto a materia a las aguas y en cuanto a la materia de inmigración. Hay que hacer una política en los países de origen, y eso lo tiene que hacer el Estado español y lo tiene que hacer la Unión Europea. Nosotros, por más que gritemos, no tenemos competencia, somos una comunidad autónoma, no tenemos competencia para trabajar ahí, pero sí se lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, hemos sacado varias notas de prensa, hemos hecho ruedas de prensa, le hemos mandado cartas. El actual presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, cuando era senador en el pasado mandato, en diversos momentos se lo dijo en el Senado a Pedro Sánchez, y ahora en esa agenda canaria está puesto, pues eso precisamente que le digo, que tiene que haber un representante de Canarias en esas negociaciones, porque tenemos que saber de qué se está hablando, porque nos da toda la sensación de que nadie está actuando en los países de origen, los países emisores, simplemente están actuando cuando ya la gente llega aquí, y parece que tienen un acuerdo para que esté el grifo abierto y la gente pueda venir sin problema, porque nos tratan de esa manera inhumana, como si esto fuese una especie de cárcel para africanos. La segunda pregunta que me hacía usted en cuanto al coqueteo. Nosotros no tenemos un coqueteo, nosotros somos un partido nacionalista moderado, pero que cree que hay que actuar bajo los principios de la legalidad, de la Constitución que tenemos todos. Nos guste más, nos guste menos, la Constitución y la ley siempre hay que respetarla. Es el marco en donde todos tenemos que jugar. Y siempre hemos dicho lo mismo, en la pre-campaña, en la campaña y ahora después de las elecciones. Nuestro objetivo para que nuestra diputada dé el sí en una posible investidura de Pedro Sánchez o de Alberto Núñez Feijóo es que firme la Agenda Canaria. Quien no se comprometa con los problemas estructurales que tiene Canarias no va a tener nuestro sí. Hemos pasado 4 años difíciles, no solo con la COVID. Estalló un volcán en una de nuestras islas que arrasó por 2 municipios, dejando sin casa a los vecinos y las vecinas. Hemos tenido muchos ceros turísticos, aquí solo vivimos del turismo. Hemos tenido ceros energéticos porque había que cambiar los grupos electrógenos hace 25 años, con 25 años, y han pasado más de 35 años. Hemos tenido ahora un incendio que está arrasando toda una isla. Por lo tanto, tenemos una serie de catástrofes naturales y una serie de crisis que aquí hay que actuar, y para eso hay que firmar la Agenda Canaria. No va de Feijóo, no va de Pedro Sánchez, va de quien se compromete a reconstruir Canarias, un estado de bienestar totalmente mermado. Y aquí hay un partido que ha querido hablar desde el minuto 1, que es el Partido Popular, un partido que se ha mostrado serio, dialogante, que ha querido el consenso, que ha querido tratar los temas de Canarias, y hay otro partido que sigue mirando por encima del hombro a Canarias, con una peculiaridad que parece que es que creen que tienen la verdad absoluta de todo, y ni tan siquiera nos han llamado para hablar de la Agenda Canaria. Pues bueno, suponemos que es que tienen los números suficientes y no quieren. Y además, una peculiaridad más, el Partido Socialista hace 10 meses le aprobamos los presupuestos generales del Estado a cambio de una Agenda Canarias también, y después de 10 meses no ha llegado ni un solo euro de esa Agenda Canarias firmada. Un partido del que claramente no te puedes fiar, porque lo que firmas no lo cumplen. Raúl. Sí, buenos días. Usted comentaba que desaparecen lanchas llenas de gente
y que ni siquiera sabemos cuántos seres humanos pueden haber muerto o seguirán muriendo, y además es un problema que se está acrecentando porque si cada año llegan más, es evidente que cada año también se mueren más en el camino. Y como la obligación del gobierno de cualquier estado es defender las fronteras, pero eso también va acompañado, si defiendes bien las fronteras, también eso implica tener más seguridad incluso para evitar que haya estas tragedias. Lo digo porque tenemos un gobierno que está constantemente en una impostura moral, colgándose medallitas, dando lecciones de bondad a los demás. Me gustaría saber si ha hecho algo en concreto el gobierno y particularmente Grande Marlaska para tratar de evitar que dejen de suceder esas tragedias y otra cuestión, perdón, que es ¿qué ha pasado con las ayudas del volcán de La Palma? No, Marlaska no ha hecho absolutamente nada, pero absolutamente nada. Están instalados en el silencio más absoluto. Ni Marlaska, ni Escrivá, ni el propio Pedro Sánchez. En el 2022 Pedro Sánchez veraneaba en Lanzarote y la casa está en la orilla de la playa. Llegó una embarcación, arribó allí, hubieron como 40 y pico heridos graves y él ni tan siquiera salió de la casa, no ahí, sino al propio Cabildo o a la propia comunidad autónoma a interesarse qué es lo que había pasado. O sea, hay un absoluto desprecio a Canarias, tanto es así que en la campaña electoral veíamos a Pedro Sánchez, cuando hablaba de materia migratoria, decir que no es cierto, que al Estado español ya no llegan migrantes, solo hay que ver nuestra ruta, la ruta mediterránea, como ya no llegan inmigrantes. Hombre, yo creo que también la ruta atlántica es la ruta del Estado español, Canarias pertenece al Estado español, otra cosa que parece que en todo su relato a él no le importa que es lo que pasa en el Estado español, puesto que solo apuesta por la ruta mediterránea. A lo mejor se la ha reclamado ya Marruecos, que podría ser. Pues no nos extraña, porque en esa cena secreta que hubo, no sabemos qué es lo que pasó, y de ahí cuando Pedro Sánchez habla y emana toda esa respuesta de nuestra ruta, la mediterránea, están llegando más inmigrantes que nunca en la ruta atlántica, que es la ruta de Canarias. Otra cosa es que tú no sientas o que no quieras o que hayas llegado a un acuerdo para que Canarias, no lo sé, esperemos que no. En cuanto a las ayudas del volcán, se lo decía ahora en la respuesta de su compañero, hace 10 meses aprobamos los presupuestos generales del Estado a cambio de una agenda canaria. Esa agenda canaria en ese momento era netamente para ayudas a La Palma, 100 millones para la reconstrucción de La Palma, 10 millones para los problemas de salud mental de los palmeros y las palmeras que han perdido sus hogares, que es muy fácil verlo y leerlo en la prensa. Otra cosa es que tú tengas tu casa y la pierdas, de verdad, sepultada por la lava. Se comprometieron, firmamos, apoyamos presupuestos generales del Estado y no ha llegado ni un solo euro. El Partido Socialista, el Estado español, le debe a Canarias más de 200 millones de euros para reconstruir una isla sepultada por la lava en la mayor catástrofe natural que hemos tenido en nuestra historia como pueblo. Por tanto, cuando nos dicen de firmar una agenda canaria con el Partido Socialista o el Partido Popular, sí, la diferencia es que con el Partido Socialista primero tendrá que saldar la deuda que tiene con Canarias y después habría que hablar de la nueva agenda canaria, porque no puedes firmar una agenda nueva ahora para la investidura si no has pagado lo que firmaste hace 10 meses. No. Se comporta como un partido que no es de fiar. Ha pasado 10 meses, firman las cosas, no lo cumplen. No se puede actuar en la política de esa forma porque le estamos transmitiendo a los ciudadanos que la política no es de fiar, por eso existe esa desafección tan grande, cada vez más increciendo. No se puede actuar de esa forma, de verdad que estamos en las antípodas de lo que creemos que debe ser la política. Sí, pero lo que usted comenta, y enseguida le cedo que le quiere hacer una palabra Alejandro Vara, lo que usted comenta a mí me deja un tanto sorprendido, desconcertado en cierto modo, porque usted dice que Sánchez no ha cumplido con la agenda canaria durante la anterior legislatura, pero al mismo tiempo abre la puerta a apoyar a Pedro Sánchez nuevamente si suscribe la misma agenda canaria que no ha cumplido en la anterior legislatura. ¿Cómo se conjugan ambas cuestiones? No, lo que nosotros decimos es, imagínense que hay una investidura fallida de Facebook, por ejemplo, y el Partido Socialista le hace falta el voto de Coalición Canaria sí o sí para que haya unas nuevas elecciones. Perfecto, nos ponemos en eso bien ahí. Bien, pague usted la deuda que firmó hace 10 meses y comprométase con la nueva agenda. ¿Por qué? Porque cuando estás en política hay que separar el corazón de la gestión, ¿no? Oye, lo que nosotros sentimos es una cosa, pero si usted le da a Canarias lo que se ha comprometido, debe hacerlo, claro, porque si no estamos dándole de lado a La Palma. Es que allí
Son 100 millones para la reconstrucción que no ha llegado. Si usted lo cumple, lo paga, hablaremos de la nueva Agenda Canaria. Sí, yo entiendo lo que usted dice, pero ¿qué garantías tiene en el momento de firmar el pacto de que lo va a cumplir si hace 2 meses? No, claro, por eso me deja un poco... No, con este actual Partido Socialista garantías, ninguna. Da igual lo que firmen, lo que te digan, no te puedes fiar de este Partido Socialista. No puedes. Pero, señor Toledo, entonces, para despejar ya la duda, que hablaba del coqueteo antes Carlos Cuesta, el día 26, Coalición Canaria le va a dar el voto a Feijóo. Eso parece que está fuera de toda duda. ¿Eso ya está cerrado, está sellado, está confirmado? ¿Han tenido ustedes las conversaciones presenciales, no por teléfono o por mail, con Génova? ¿Eso no va a haber sorpresa de última hora o todavía está abierta la posibilidad de que, si la agenda canaria falla por algún lado, no apoyen ustedes la candidatura de Feijóo? El día 26 Feijóo tendrá el voto favorable de Coalición Canaria. Dimos una rueda de prensa el martes en el Congreso de los Diputados junto a la secretaria general, a Cuca Gamarra, donde firmábamos la agenda canaria, y el voto será favorable a Feijóo, por supuesto. Está firmado. O sí. Sí o sí, está firmado. Nosotros somos un partido serio y llevamos diciendo lo mismo en la precampaña, en la campaña posterior de las elecciones. Quien firme la agenda canaria tendrá el voto favorable. El único partido que nos llamó para sentarnos a hablar de la agenda canaria, querían saber lo que era la agenda canaria, qué es lo que pedíamos, qué es lo que no, fue el Partido Popular. Es el único partido que ha actuado con lealtad, con principios, con seriedad, queriendo hablar y llegar a acuerdos. El Partido Socialista nos llamó y nos dijo que hiciésemos un ejercicio de fe, que no se estaba comprometiendo con nadie a cambio de nada. Al día siguiente, que fue cuando la votación de la mesa del Congreso de los Diputados, Esquerra Republicana daba una rueda de prensa diciendo con qué se había comprometido. O sea, el Partido Socialista una vez más engañó a Canarias. Rápidamente, Carlos. Rapidísimo, le quería hacer una última pregunta, porque hablando de esto de lo de Marruecos, que a mí es un tema que me preocupa muchísimo por las reivindicaciones de Marruecos en una posición de debilidad española generada por Pedro Sánchez sobre plazas que nunca jamás fueron marroquíes y que lo que han sido es siempre españolas, o desde luego, caso Ceuta y Melilla desde hace 7 siglos. Me da que podemos utilizar el término siempre, en el caso de Canarias me pierdo, pero vamos. Simplemente le quiero preguntar una cosa. Marruecos ya ha reclamado los yacimientos submarinos de las abuelas de Canarias. ¿Ha habido algún movimiento por parte del gobierno español de reivindicar que evidentemente esos multimillonarios yacimientos que son las faldas submarinas de Canarias son españoles? No, ninguno, pero es que es más grave aún, es más grave. En 2020, en plena pandemia, de una manera soterrada, para que nadie se enterase, el Parlamento marroquí aprobó 2 leyes de manera unilateral sobre la extensión de las aguas marroquíes sobre Canarias. El gobierno del Estado español, según el derecho, tiene 3 años para hablar. Si no, se va a entender que es un silencio administrativo positivo, por lo tanto le está diciendo Marruecos que sí, que eso que él está anexionándose de manera unilateral, no hay ningún problema. No se ha convocado ni a la Convención del Mar, no se ha convocado a ningún tipo de organismo internacional que regula las fronteras marítimas o las fronteras de las aguas entre estados para ver qué pasa ahí. Por lo tanto, Marruecos, el primer paso fue aprobó 2 leyes, las aguas, todas estas aguas son mías, y a partir de que son mías, la explotación de recursos naturales también van a pasar a ser mías. Por eso le hemos puesto también en la agenda canaria, le repito, en todas aquellas negociaciones que vaya a haber entre Marruecos y el Estado español, habrá un representante canario, sobre todo en los temas migratorios, de explotación de recursos naturales y de anexo de las aguas canarias. Es un tema grave, que se hizo en plena pandemia para que nadie se diese cuenta, pero hay 2 leyes aprobadas de manera unilateral y el Estado español no ha dicho absolutamente nada. David Toledo, secretario de Organización de Coalición Canaria, le agradezco que haya atendido la llamada de esta casa. Un saludo, buenos días. Muchísimas gracias y que tengan buen día. Bueno, enseguida vamos a escuchar las opiniones de nuestros oyentes, pero antes rápidamente quiero que abordemos 2 asuntos más que están siendo noticia en las últimas horas. El primero de ellos, estabas aquí conmigo, Carlos, el miércoles, quiero recordar, porque el martes era la rueda de prensa de Alberto Núñez Feijóo, y comentábamos en este caso la coherencia que caracterizó de algún modo esa rueda de prensa del ya candidato, bueno, no era por entonces candidato a la presidencia del gobierno, horas después. Lo que hemos visto en las horas después, valga la redundancia, tanto en el miércoles como el jueves
jueves, son los bandazos a cuenta de esa ronda de contactos que va a abrir a partir del próximo lunes. No sé cómo lo veis, sobre todo en lo que concierne a la reunión con Junts. Pues mal, por decirlo en una palabra, de horror. Muy mal. Es que, vamos a ver, pero cuando salió Alberto Núñez Feijóo, y yo creo, sí, efectivamente yo creo que estaba, y yo hice una exposición diciendo que bendito sea, que eran unas declaraciones que se entendían y que iban en la línea correcta. Estableció cuáles eran los pilares de las alianzas para una gobernabilidad, porque hay mucha gente que se lo está preguntando y no me extraña con los antecedentes del PP. Y es, vale, muy bien, usted quiere gobernar. La gran pregunta es ¿para qué? Y el para qué va condicionado a con quién, ¿vale? Y Alberto Núñez Feijóo hizo una exposición clarísima de por la unidad de España para defender la Constitución, seguridad jurídica, Estado de Derecho, propiedad. Venga, perfecto, está clarísimo. Vale, y tu interlocutor va a ser Junts. Para todo eso tu interlocutor va a ser Junts, que se carga la seguridad jurídica, que atenta contra la Constitución, que tiene una parte de la cúpula condenada por golpismo contra la unidad de España y la Constitución y otra parte no la tiene condenada porque está en búsqueda y captura, que ha firmado todos los acuerdos de violación sistemática de propiedad privada, que ha establecido mecánicas de discriminación, marcado y ataque a los chavales que deciden estudiar en español. Ese es su interlocutor. Su interlocutor es un partido golpista. Y a mí esta graduación, yo es que cuando estudié el Código Penal, de verdad que a mí no me enseñaron que de la página 1 a la 15 la tenías que tener en cuenta, de la 16 a la 30 algo menos, de la 31 a la 46 dependiendo que fuese lunes, miércoles o viernes, que son delitos, A mí esta historia de, es que es más grave, sí, sabemos perfectamente lo grave que es asesinar gente y quiénes eran los compañeros de Arnaldo Otegi. Y de Merche Purúa y demás, lo sabemos perfectamente. Maite Purúa, ¿no? Sí, Merche Purúa. Lo sabemos perfectamente, pero que es que no me da la gana que para el futuro de España tenga que estar eligiendo cuáles son los delincuentes con los que me relaciono. Que es que no puede ser esto el tipo de alianzas que se establecen. Con Junts no hay nada que hablar, con Esquerra no hay nada que hablar, con Bildu por supuesto que no, con Sumar tampoco hay nada que hablar. ¿Quieren hacer el paripé de simular que se acercan al Partido Socialista para dejarlo en evidencia? Bueno, como estrategia electoral lo puedo aceptar. Pero con partidos golpistas que van directamente contra la Constitución y la unidad de España, porque además esta diferenciación, o sea, sí, los de las pistolas asesinaban. El objetivo final suyo, que en parte lo han conseguido y lo siguen consiguiendo paso a paso, por eso continúan evidentemente como herederos de ETA, era conseguir un golpe contra la Constitución y la unidad de España. ¿Cómo que no podemos comparar eso con lo que ha ocurrido en Cataluña? Son distintas mecánicas, distintos mecanismos de hacer lo mismo. Lo uno era un golpe para hacerse con el control de País Vasco y Navarra, por cierto, expulsando a la gente, lo consiguieron a través de un mecanismo, asesinar, y ahora a través de otro mecanismo, que es destrozarle la vida a la gente a la que no matas en Cataluña, no permitiéndole ejercer sus derechos y libertades, están haciendo exactamente el mismo golpe en Cataluña. ¿Cómo que no lo podemos comparar? Claro que es comparable. Bueno, sí, bueno, primero contextualizar el lapsus de Carlos que decía Maite en vez de Merche, porque Merche Aizpurúa también era Maite Soroa, que era como se firmaba en el entonces diario Egin y luego Gara para señalar a los que acaban recibiendo un tiro en la nuca. De la cuestión de la reunión con Junts es impresentable. Yo creo que es impresentable desde un punto de vista de los principios, que creo que en política es muy importante, por todo lo que acaba de explicar Carlos. Desde un punto de vista ético es impresentable que el PP se reúna con Junts, y también desde un punto de vista de la estrategia, porque si Feijóo va a acudir a una investidura sabiendas de que, salvo que pase algo muy extraño, no va a salir, y a mí me parece bien que lo haga, es para defender ante los españoles y ofrecer un programa de apelando a la unidad, a la concordia, a la libertad, a la defensa de la Constitución, a la defensa de la nación española. Claro, para que ese discurso tenga cierto efecto, aunque no sea para ganar la investidura, pero sí, digamos, para iniciar ya el trabajo, para derribar al más que probable gobierno de Sánchez, no puedes 2 días antes reunirte con Junts. ¿Cómo puedes apelar a algún diputado del PSOE, si es que quedase alguno, cosa que yo estoy convencido de que no, para que te apoye por las tropelías de Sánchez, si tú 2 días antes estás intentando que te apoye Puigdemont? Es que todo el discurso de derogar el sanchismo, de la quiebra institucional y tal, se cae como un castillo de naipes. A mí, desde el punto de vista de la estrategia, que tanto les importa la estrategia en el PP, que muchas veces anteponen la estrategia a los principios, desde el punto de vista de la estrategia también es disparatado, no se entiende. Y otra cosa, que es la otra derivada, lo que no puede ser es que en el PP haya 5 o 6 portavoces autorizados, cada uno dice una cosa, esos los que lo dicen claramente, y luego el señor Fuentes, que es que en cada periódico el señor Fuentes del PP te dice una cosa distinta. Tiene entonces, un primo que es el tú señor cada día Barones. vas a Google Noticias, pones Partido Popular y te aparece el listado de noticias, y en un sitio el señor Fuentes dice que van a hacer una cosa, en otro sitio... Y su primo, el señor El Barones. PP tiene un presidente y también tiene que ejercer
mujer que estuvo muy bien, estuvo brillante el martes, pero tiene que ejercer también el partido. Y hoy lo vemos precisamente en el diario ABC, en el diario El Mundo y también en Voz Populi, que precisamente abre con ello, Alejandro. Sí, en Voz Populi publicamos que seguramente no haya reunión con Junts, sino que directamente no sé si es por señales de humo o cómo van a contactar, pero no se van a ver. Chalaparta con TX. Sí que es cierto que el mes que ahora se abre, que el lunes se abre el mes de Feijóo como candidato señalado por el rey, evidentemente, para la investidura, es un mes muy complicado que puede ser una gran oportunidad o una gran pifia. No han empezado bien, porque es cierto que las declaraciones de González Pons, por un lado, de distintos otros portavoces, voceros con relación a lo de Junts, están saliendo mal. Eso tiene que empezar este domingo en la reunión en Pontevedra, en esa que yo creo que es gran oportunidad de relanzar el liderazgo de Feijóo, porque había salido un poco tocado de las elecciones, lógicamente, por no decir que estaba catatónico, pero esa es la gran oportunidad y no sé si lo están preparando como corresponde. ¿Y pueden reconducir la situación, que era el otro asunto que quiero comentar rápidamente, llegando a un pacto en Murcia antes de que se ponga en marcha el reloj para una nueva repetición electoral? Lo digo porque ya se comenta que incluso a finales de la semana que viene podría celebrarse ese pleno. Y reaparece otra vez el lío, sí, con Vox nos llevamos bien o no llevamos bien. Ahora lo de Murcia es que a mí me da la sensación de que esa historia no la tienen clarificada. Partido, que es lo digo porque Feijóo, ¿no? ha emergido en las últimas horas y entiendo que porque por debajo se está trabajando más que clarifica. Solo digo una cosa, te vas a presentar a la investidura, cosa que yo he defendido desde el inicio, eres el partido más votado, tienes una representación popular, nacional, mayor que la de ningún otro, evidentemente tienes que ir. Además el rey hace lo que tiene que hacer, lo ha hecho excepcionalmente bien y te permite esa oportunidad. Muy bien. Y mantienes un enfrentamiento regional en una comunidad autónoma, en Murcia, que parece dejar claro que tampoco llegas a entenderte muy bien con Vox, que evidentemente es tu primo hermano, son básicamente tus mismos votantes y con los cuales tienes una coincidencia del 90%. Pero sin embargo, demuestras que todos tus esfuerzos son en hablar con Junts y en cautivar al PNV. O sea, yo no lo entiendo. O sea, no lo puedo entender. Partido Nacionalista Vasco, o sea, 3 siglas. No es muy difícil entender las 3 palabras. Partidos son las de todas, nacionalista y vasco. ¿Nacionalista y vasco coincide con tu propósito de unidad nacional y defensa constitucional? No. Vale, muy bien. Junts, que ya simplemente con el nombre, y Puigdemont. Orden de busca y captura, delincuentes. Y eso coincide con la defensa de la unidad de España y la Constitución. Y luego tienes Vox, que te dice abiertamente que defiende la unidad de España y la Constitución. Y dices, no, voy a poner el acento en ver si consigo cautivar a Junts y a PNV, pero en Murcia voy a mantener mi enfrentamiento. Bueno, no sé, que lo del liderazgo se construye efectivamente siendo líder y teniendo un discurso coherente. Evidentemente es muy complicado de entender. O sea, no llegas a un acuerdo en Murcia, que es una comunidad de derechas a más no poder, con tus primos hermanos. Pero sin embargo, oye, estoy a un puntito de hablar, negociar, parlar, charlar, chismorrear con Junts. Raúl, rápidamente. Sí, pues rápidamente, que creo que esto tiene que ser una decisión tomada por el presidente a nivel nacional y pensando en los intereses tanto del Partido Popular a nivel nacional como de España. Vimos lo que pasó en la campaña con episodios tan bochornosos como lo de María Guardiola y no puede ser que sigamos con esto. Es que no puede ser. En definitiva, que si se tome la decisión rápido y sin el debate efectivamente que tuvimos en la pasada campaña electoral. Bueno, enseguida, cuando son las 10 menos 10 de la mañana, vamos a escuchar enseguida esas opiniones de los oyentes en el día de hoy, pero antes el consejo que damos siempre hasta ahora: alquiler seguro, para tener tranquilidad cuando tenemos una vivienda, porque selecciona al inquilino perfecto y garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes siempre, así que sí se puede disfrutar tranquilamente del verano. De hecho ya lo hacen 21.000 propietarios. Si quieres la mayor seguridad para tu vivienda de alquiler, llama al 910-775-775, repito, 910-775-775, o conócelos en alquilerseguro.es. Tienen cobertura además en toda España, ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro. Verónica, ¿qué tal? Buenos días de nuevo. Buenos días. Bueno, pues ya tenemos muchos audios de nuestros oyentes y bueno, para ellos lo de Rubiales realmente se ha sobredimensionado, pues para dar satisfacción al sector más ideologizado del feminismo y al mismo tiempo tapar lo que verdaderamente preocupa a los españoles. Tras la pausa, pues les escuchamos.
Bueno, cuéntanos. Pues mucha indignación en nuestro contestador ante la nueva maniobra del PSOE para sortear las leyes y el reglamento en el Congreso sobre la cuestión de Rubiales. Pues son muchos los que deseaban verle fuera de la federación, pero creen pues que esta última polémica era la menor de todas las que le han salpicado. Con el hinchamiento mediático que suscita este tema, pues nuestros oyentes se preguntan dónde queda esa presunción de inocencia. Les escuchamos. ¿De qué sirve votar si luego ellos reparten los sillones a su conveniencia? Eso va en contra del espíritu de la democracia, es adulterarla. Lo de prestar diputados para crear grupo parlamentario es una vergüenza, es retorcer el reglamento y además un robo a los españoles. Nunca pensé que un picobeso fuera más demoledor que la corrupción continuada de este individuo, empezando con su amigo Piqué y continuando con sus viajes de placer. Es lo que ha pasado con Rubi, que es como Tito Berni, es lo que pasa siempre con este gobierno. Todo está bien hasta que Sánchez dice que está mal, pues no se equivoca, simplemente cambia de opinión. Yo creo que aquí hay doble rasero para medir las cosas, porque cuando la ministra sacó la ley esta que soltaba a los violadores, ¿entiendes? Esta señora no podía dimitir porque era la señora de Pablo Iglesias, pero ahora Rubiales sí tiene que dimitir por darle un beso a esta señorita. La dimisión de Rubiales me parece muy bien, pero ¿para cuándo la dimisión de Irene Montero y Yolanda Díaz? Todo este asunto de Rubiales es una aquelarre de hipocresía, de demagogia, de agenda política y poco más. Y demuestra que somos un país que se merece todo lo malo que le pase. Con el litro de aceite a 7, 8 y 9 euros y la gente solo habla de esto. Lo que se demuestra es que España se aleja de la justicia y va encaminándose al linchamiento como proceso condenatorio. Aquí hay que determinar socialmente, es decir, que haya una posibilidad de que con la manipulación mediática se señale a una persona, esa persona sin juicio se la condene y se le quite administrativamente o con presiones y con amenazas del sitio donde está, sin presunción de inocencia. Bueno, pues se ve que por lo menos los oyentes no comulgan con ruedas de molino. Bueno, Verónica, quedan 30 segundos para que abra sus puertas el Corte Inglés. Y habrá gente, ya habrá gente en la puerta, seguro. Porque al margen del maravilloso aire acondicionado, ¿qué tenemos? Vanessa, buenos días de nuevo. Buenos días, Dani. Bueno, ¿qué tenemos hasta ahora? Bueno, pues estamos pendientes hoy de la dimisión de Rubiales y mientras se produce o no se produce, ha roto su silencio la ministra de Igualdad. Ha saltado de Twitter a los micrófonos de Radio Nacional para capitalizar el asunto. Desde luego es un ejemplo extraordinario de un debate que las feministas llevan décadas poniendo encima de la mesa, y es que la transgresión del derecho a la libertad sexual es exactamente y exclusivamente la ausencia de consentimiento, que no es necesario que se ejerza violencia o intimidación, que es como se establecía hasta ahora el límite, ¿no?, para poder hablar de una agresión sexual, para que haya una vulneración de la libertad sexual de una mujer. Bueno, para traslación la de los violadores a la calle, ¿no? Hemos recordado en cualquier caso que sigue siendo ministra, porque llevaba como 2 o 3 meses callada, ¿eh? Pero cobra, ¿no? Eso seguro. Vale. Bueno, no se habla hoy de otra cosa, pero lo que más preocupa a los españoles desde luego no es eso. Estamos a finales de agosto, muchos vuelven hoy de sus vacaciones y la gasolina está hoy en su precio más caro en todo el año. Para que nos hagamos una idea, llenar el depósito hoy nos va a costar unos 88 euros de media. Se lo cuenta Pablo Ruiz. Bueno, esto en plena operación retorno, que recordamos que arranca hoy a las 3 de la tarde. Bueno, gracias, Vanessa. A ti. ¿Y qué tenemos durante las 2 próximas horas? Jessica, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues este es un fin de semana de reapariciones, podríamos decir. Hemos tenido a Íñigo Nieva y a Tamara Falcó pues disfrutando de su luna de miel, luego de vacaciones. Ya sabes que ellos lo marcan por separado y así que se va extendiendo. Creo que llevan ya como 5 semanas o así sin dar palo al agua, que no está nada mal, ¿verdad? Y bueno, lo van a hacer en una boda que va a reunir a la crème de la sociedad española. Se casa la hija de Jaime Vergel, que es un empresario pues muy conocido, relacionado con Goldman Sachs, con Merrill Lynch, con Jimmy Choo y con todo lo que pues se mueve, ¿no?, en cuanto a capital. Por el sur también vamos a ver allí a Vicky Martín Berrocal con su hija. Bueno, va a ser una boda que va a congregar, yo creo que a las celebrities de nuestro país y que bueno, pues tiene también ese incentivo, ¿no?, de ver a la marquesa de Griñón y a su marido después de esta luna de miel, que parece ser que ya empezamos a ver que se han querido. Quiero decir que no solamente han nadado con tiburones y han hecho todo tipo de aventuras, sino que ha habido momentos románticos. Yo creo que nos han escuchado, Dani. Sí, y han
dicho, y, oye, porque vamos claro, a- decíamos, está luna de miel sin besos, sin atardeceres, sin brindis, ¿no? Muy Pues sosa. mira, ayer ya publicaron alguna foto y te digo que analizando, porque las fotos dan pistas, he descubierto un nuevo detalle de la luna de miel, un ¿Ah, nuevo sí? destino que no se ha dicho hasta el momento y luego les voy a contar por qué lo bueno. sé y qué es Un nuevo lo que... destino. Sí, sí, ya entero. te digo que es una isla privada. Ahí lo dejo. Han estado en una isla privada en la que hay solo 3 villas de lujo. Luego contamos más. También Lo has cebado tenemos... muy bien, ¿eh? ¿Eh? Lo has cebado muy bien. Lo he cebado muy bien. Bueno, tenemos también todo lo que han hecho las jugadoras de la selección española de fútbol durante su estancia en las Islas Pitiusas, ya sabes que un poco ajenas a la polémica de Rubiales. Y Paloma dice, sé todo lo que han hecho, lo que han comido. Solo te digo que lo celebraron, pero bien. Llegaron a las, no sé si me ha dicho, 2 de la tarde, se fueron a más de las 6 y casi dejaron sin existencias al restaurante. Así que por lo menos sabemos que lo han pasado bien, prueba además de que no está tan afectada Jenny, de que el tema iría por otro lado, ¿no? También reaparece Isabel Pantoja, que la vimos ayer, bueno, pues ya sabes, a su estilo, ¿no? Con chándal, gafas de sol oscuras, su hermano Agustín a su vera y, bueno, una sonrisa oreja a oreja, eso sí, empieza ya la gira, bueno, de 5 conciertos, tampoco es muy grande de momento, pero empieza en Las Palmas mañana. Y claro, todo el mundo que le ha preguntado al llegar al aeropuerto, ¿por qué crees que le han preguntado? A ver, sorpréndeme. Pues si se va a reencontrar con su hijo, si va a ir a la boda de Isa, que ya está a la vuelta de la esquina. La verdad es que ha contestado con sentido del humor, pero por supuesto no ha dado respuesta a esas preguntas. Y bueno, no me voy a desvelar ya más de lo que vamos a hablar en la crónica, que al final me hago spoiler yo sola, pero te contaré que hoy, como cada viernes, pues tenemos las secciones habituales en ruta, estrenos de cine, exposiciones y teatro con nuestros colaboradores para que nuestros oyentes sepan qué hacer todo el fin de semana. Estupendo. Bueno, pues nos quedamos escuchándote. Oye, me interesa mucho conocer esa isla, ¿eh? Me has dejado ahí con el... no sé, Hombre, yo iría. Yo solo te digo bueno, eso. como tengo la ventaja Yo de que en iría. cuanto se 3 acabe... no entras. Yo iría. Están ocupadas. En cuanto se apague el micro, ¿me lo puedes decir? Oye, pues no hay disponibilidad hasta dentro de un montón de tiempo, que he hecho la prueba y sé lo que vale. ¿Cuánto? Un mínimo de 6.000 la noche. La noche. 4 noches entre 23 y 35.000 euros.